grabar. La clase anterior se me olvidó grabar la clase, por eso dejé la del otro curso, que es básicamente la misma, pero la voy a explicar de nuevo hoy día. Recordar que hasta ahora nosotros hemos estado viendo Mendel, y hay una cuestión que ya vimos, que es el monohibridismo. El nombre está explicado acá, se llama monohibridismo porque, bueno, tiene una generación parental en donde los dos padres son variedades puras. Si esas son las condiciones, en una primera generación filial, F1, todos, el 100%, va a ser monohíbrido. Se llama monohíbrido porque son híbridos, o sea, son una mezcla para una única característica. En este caso, son una mezcla para la única característica A mayúscula, A minúscula. Y cuando esos monohíbridos se cruzaban, obteníamos esta proporción fenotípica de Mendel, que era una de las características, esa proporción que era 3:1. Dos organismos, o la probabilidad en la descendencia es de 3:1 para que sean de fenotipo dominante. ¿Ya? Lo que habíamos dicho no significa que van a tener 4 hijos. Significa que si tienen un hijo, hay un 75% de probabilidades de que sea de fenotipo dominante y un 25% de que sea recesivo. Ese era el monohibridismo. ¿Ya? ¿Por qué dejo esto acá? Porque hoy día vamos a hablar de lo que se conoce como dihibridismo. ¿Ya? Entonces vamos a dejar este aquí en la espera para explicar lo del cruzamiento de prueba. Voy a ver. Esto es lo que habíamos hablado ya durante varias clases, así que no nos vamos a tener demasiado. Importante, sí, consideren siempre que todo esto se debe a la meiosis. ¿Ya? Esta es muy importante que lo reconozcan. ¿Por qué ponemos 2 letras en los individuos, después solamente una letra en la tabla de Punnett y 2 letras de nuevo en el recuento de la tabla de Punnett? Porque estamos tomando el individuo diploide, luego vemos cuándo hace esos gametos, y luego vemos las probabilidades de que esos gametos se unan en una fertilización. Y bueno, y del procedimiento experimental de Mendel, y esa relación de 3:1 que se hace evidente acá, que es lo mismo que está acá, variedades puras, monohíbridos, cruzamiento de monohíbridos, 3 fenotipos dominantes, un fenotipo recesivo. ¿Ya? Y estos conceptos que teníamos que tenerlos presentes. Recuerden que era un alelo dominante, que era un alelo recesivo, que era el genotipo, el fenotipo, homocigoto y heterocigoto. Y hasta aquí más o menos íbamos nosotros. Y había que explicar lo del cruzamiento de prueba, que en el fondo está expresado acá, perdón, aquí, el cruzamiento de prueba, que consistía en lo siguiente: te dan una condición, y esa condición es que te dicen, lo que está escrito acá, te dicen esto: hay un individuo que es de fenotipo conocido, en el fondo es de fenotipo dominante, pero si es de fenotipo dominante hay 2 posibilidades. La posibilidad es que sea homocigoto o que sea heterocigoto. En cualquiera de estos 2 casos, este cocodrilo va a ser pigmentado. El punto es que no tenemos cómo saber cuál es su genotipo. La forma de saberlo es utilizar a un individuo que sea de fenotipo recesivo. Entonces vamos a utilizar a esta madre, blanca, albina. Sabemos que al ser albina, necesariamente su genotipo es homocigoto recesivo. Por lo tanto, los gametos que esta madre puede fabricar van a tener solamente una posibilidad, la M minúscula. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este individuo de acá tiene 2 posibilidades. Si este cocodrilo es M mayúscula, todos sus gametos van a ser M mayúscula. En cambio, si ese cocodrilo es M mayúscula, M minúscula, es decir, es heterocigoto,
un 50% de sus gametos van a ser M mayúscula y un 50% de sus gametos serían M minúscula. Entonces, estas son las dos situaciones que se evalúan. Porque tenemos lo siguiente. La madre solamente puede aportar M minúscula. Por lo tanto, la madre acá tendríamos esto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si el macho es homocigoto dominante, el 100% de la descendencia sería de fenotipo dominante. Porque el 100% tendría esta carga genética, con presencia de una M mayúscula. Y eso lo llevaría a que el 100% tenga fenotipo dominante. ¿Dónde se representa eso en esta tabla? Que, concuerdo con ustedes, no es la mejor tabla, se representa ahí, en el recuadro verde que hice yo. Si este cocodrilo homocigoto dominante solo puede hacer gametos dominantes, todos van a tener al menos el alelo dominante y todos serían oscuros. En cambio, en el asunto, ¿qué es lo que pasa si este macho es heterocigoto? O sea, ¿qué pasa en este caso? Bueno, un 50% tendrían el gameto con el genotipo dominante y un 50% recesivo. Por lo tanto, cuando viniese el gameto femenino, que sabemos que necesariamente es M minúscula, cambia el asunto. Porque en este caso, del total, tendríamos un 50% de individuos dominantes, que serían los que están acá, y un 50% de los individuos serían de fenotipo recesivo. Y eso es lo que aparece acá. Voy a utilizar otra. Eso es lo que aparece aquí. ¿Ya? Este macho aporta un gameto dominante y aporta un gameto recesivo. Esta hembra solamente puede aportar el alelo recesivo. Heterocigoto, dominante. Heterocigoto, dominante. Homocigoto recesivo, recesivo. Homocigoto recesivo, recesivo. Entonces, en un cruzamiento de prueba, lo que se hace finalmente es tomar un individuo de genotipo desconocido, de este no sabemos su genotipo, y tomamos un individuo de fenotipo conocido, pero que sea recesivo. ¿Por qué no me sirve si este es dominante? Porque en un dominante pasaría lo siguiente. Si este fuese así, por ejemplo, y ese en vez de ser recesivo fuese dominante, bueno, todos van a ser dominantes. Todos van a tener al menos una M mayúscula. Entonces no tendría cómo discriminar. Necesita ser homocigoto recesivo. ¿Bien? Esa es la idea. Bien, ahora, ¿qué va a pasar si nosotros tomamos más de un rasgo? O sea, ya no estamos tomando solamente una característica, sino que estamos tomando dos características. Aquí hay una tabla que obviamente no se lee absolutamente nada, está muy pequeña, pero esta es la idea. Aquí se están tomando dos rasgos. Voy a escribir acá. Se está tomando el rasgo color de la semilla, y en ese sentido el I mayúscula es amarillo y el I minúscula es verde. Y el otro rasgo es el tipo de semilla, en donde la R mayúscula es redonda y el R minúscula es arrugada. Más que redonda le vamos a poner lisa, para que se entienda mejor. Entonces, insisto, en este ejemplo se están tomando dos rasgos, dos características. Y nuevamente se parte con la misma premisa para poder hacer el estudio. Una generación parental, una generación de padres, que son variedades puras. Tengo, fíjese,
necesito aquí, vamos a hacer esta separación sencilla ahí, pero no tan gorda. Ahí sí. Es variedad pura para el color amarillo, es variedad pura para la semilla lisa. Como es esta semilla, por lo tanto, amarilla y lisa. La que está acá al lado es variedad pura para el color de la semilla, verde, y es variedad pura para el tipo de semilla, arrugada. Cuando esta plantita haga sus gametos, recordemos, bajamos de diploide a haploide. Por lo tanto, en vez de tener repetidas sus características, tiene solamente una. Se lleva la I mayúscula porque no tiene otra opción. Y va a tener la R mayúscula porque no tiene otra opción. Igual cosa acá, va a tener la I minúscula, no tiene otra opción, y va a tener la R minúscula, no tiene otra opción. Entonces, cuando se hacen los gametos, así es como funciona el asunto. ¿Qué va a pasar entonces? La primera generación se va a juntar esa I mayúscula con esa I minúscula y va a expresar el rasgo dominante. Recordemos, va a ser amarilla. Y esa R mayúscula con esa R minúscula nos va a dar este segundo par y va a ser lisa. Hasta aquí tiene lógica. Así funciona. De la misma manera, si tuviésemos 3 características, 4 características, 5, siempre se expresa la dominante. Por poner un ejemplo, si tú tienes un individuo así, estamos pensando en 4 características aquí, en la característica B, C, D y E. Pero yo sé que si este individuo es así, va a ser dominante para B, dominante para C, dominante para D y dominante para E, independiente de cuáles sean esas características. Yo solamente viendo, en este caso, las letritas, el genotipo, sé que sería dominante para todo ello. Y aquí viene el punto. Recordemos que originalmente, la I mayúscula estaba con la R mayúscula. Y originalmente la I minúscula estaba con la R minúscula. Ahora hay que hacer gametos en base a esto. Entonces aquí la pregunta es, ¿se conserva esa vieja amistad? ¿Ya? Son tan inseparables que la I con la R mayúscula se van a ir juntas y la I con la R minúscula se van a ir juntas siempre, o se pueden separar. Y aquí es donde vienen las dos hipótesis. Entonces, vamos a ver qué tan fuerte es esta amistad. Voy a borrar acá una parte para que no os distraigáis. Vamos a borrar esto todavía. Vamos a mantener la verdad oculta. Y en la primera hipótesis nos dice que son dependientes. Por lo tanto, esa amistad fuerte que tenían antes se mantiene. Y de esa manera, la I mayúscula con la R, cuando esta plantita va a hacer los gametos, nuevamente se buscan. Entonces van juntas. Y la I minúscula con la R, recordemos, venían juntas en la generación P, también se van juntas. Si esto fuese así, si hay ese nivel de adhesión entre estos dos alelos, yo tendría este resultado. Si se fijan, esto sería prácticamente lo mismo que el monohibridismo. 3 es a 1. 3 amarilla lisa, 1 verde rugosa. Es una teoría. ¿Ya? Sin embargo, no es lo correcto. Lo que realmente ocurre es lo que pasa acá. Esa vieja amistad se rompe y se rompe irremediablemente. De modo que, efectivamente, se mantiene en algunos casos, I mayúscula con R mayúscula, I mayúscula, o sea, I minúscula con R minúscula, pero también pueden separarse. Entonces se puede formar este gameto y se puede formar ese gameto. Lo mismo se repiten acá. O sea, están las 4 opciones finalmente. Por lo tanto, estos son los gametos, espermatozoides, ovocitos, y estos son las posibles cigotos.
sea, los posibles resultados. De modo que aquí aparecen no 2 opciones, sino que aparecen 4 opciones, que son las combinaciones de las otras 2. Amarilla lisa, verde lisa, amarilla rugosa, verde rugosa. ¿Ya? A eso, déjame cambiar la pantalla. Ahí sí. A eso nosotros le llamamos dihibridismo. Y aquí está un poco la idea. Nos dice dihibridismo. Tengo nuevamente variedades puras. Lo escribí como variedades dipuras. Son doblemente puras. Esta es doblemente pura para A mayúscula y B mayúscula. Y esta es doblemente pura para A minúscula y B minúscula. Cuando se produce el cruzamiento, se genera una F1 en donde todos son dihíbridos. Y si gustan, hacen después la relación, tal como estaba hecho en el esquema. No puede haber otra opción, dihíbridos. Entonces, cuando haces la tabla, te queda esto. No está completa, obviamente, no la completé, pero simplemente sería seguir descargando los componentes. En este caso sería A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Esta sería así. Esta sería así. Y así sucesivamente ustedes pueden seguir haciendo esto. De modo que aquí se dan 4 representaciones distintas. ¿Qué es lo importante? Que hay de estas 16 opciones que están acá, hay 9 que darían un resultado dominante para la condición A y para la condición B. Hay 3 que serían dominantes para la condición A y recesivas para la condición B. Hay 3 que serían dominantes para la condición B y recesivas para la condición A. Y hay una que sería recesiva para ambas condiciones. De hecho, las podemos buscar acá. Fíjese, dominante para ambas condiciones. Vamos a marcarlas. Dominantes para ambas condiciones serían amarillas lisas. Entonces, amarillas lisas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dominantes para el amarillo, recesivas para la condición liso. 1, 2, 3. Recesivas para la condición verde, dominantes para la condición liso. 1, 2, 3. Y recesivas para ambas condiciones, 1. Es decir, esa proporción fenotípica. ¿Ya? ¿Qué nos demuestra esto? Que en situaciones de normalidad, los alelos segregan de manera independiente unos de otros. Esa es la idea. Ahora, hay excepciones, lo vamos a ver más adelante, pero la excepción se explica acá. Este dibujo. ¿Qué pasa si hay dos alelos que están muy juntos? O sea, ¿qué pasa si estoy considerando alelos que están dentro del mismo cromosoma? Bueno, ahí cambia el asunto, pero lo vamos a ver más adelante. Que tienen que pensar que esto viene de la meiosis. ¿Ya? Pero, para que no, aquí está lo mismo, si tomamos más de un rasgo, ¿ya? Se hacen distintos tipos de, dice acá explícitamente, posibles tipos de cigotos, o sea, de ovocitos, posibles tipos de espermatozoides, y por lo tanto estos serían los gametos posibles. Aplica exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les decía yo que eso de la migración independiente, de que migran de manera independiente un alelo de otro, es relativo? Bueno, por lo siguiente. Voy a dibujar dos cromosomas. Ya, lo voy a hacer rápido. Vamos a dibujar un cromosoma aquí, ¿ya? Y otro cromosoma aquí. Son cromosomas distintos. Y vamos a pensar, por ejemplo,
que en este cromosoma, en esta zona, se encuentra la condición A, en esta zona se encuentra la condición B, en esa zona, muy cerca, se encuentra una condición C. Y efectivamente acá se encuentra una condición F, y digamos que acá se encuentra una condición K. Voy a poner un ejemplo. Son cromosomas distintos. Se mueven de manera distinta. En la meiosis, ni siquiera son homólogos. En ese caso, digamos que este es un exponente del par 5 y este es del par 12. Por poner un ejemplo cualquiera. Sí, pues son totalmente independientes. Aquí se cumple completamente lo que decíamos recién con Mendel. Se mueven cada uno por su lado, se separan. Lo que pase con este cromosoma tiene total independencia de lo que pase con este cromosoma, se entiende. El problema está en cuando nosotros consideramos condiciones que están en un único cromosoma. Porque ¿qué pasa aquí? Bueno, a lo mejor algunos ya lo ven. Si este cromosoma se mueve, se separa aquí, digamos, anafase 2, se mueve, bueno, la A con la B y con la C se van a mover juntos, no se separan. Entonces algún estudiante más avanzado podría decirme, pero profe, acuérdese que hay una cuestión que se llama crossing over. Por lo tanto, podrían separarse aquí estas patitas de este cromosoma y este segmento irse para otro lado. Y en esa circunstancia, la condición A ya no es tan independiente de la condición B, porque se pueden ir para otro lado, y se separan, y se va a otro lado. Y sí, tendría razón. Ya, la condición A y la condición B ya no serían tan independientes unas de otras. Es más, un estudiante más aventajado aún podría decirme, B y C están tan juntas que es prácticamente imposible que aunque haya crossing over, se separen. Están muy pegadas, muy al lado de otra. Y sí, tendría que decirle, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y a eso se le llama muchas veces genes ligados. Están tan juntos que no se separan ni siquiera contra la adversidad del crossing over. Y hay características que son así. Por ejemplo, nosotros sabemos por conocimiento corriente que, en general lo sabemos, si tú tienes un individuo pelirrojo, muy probablemente va a tener pecas. Esas son condiciones que están ligadas, alelos que están ligados. Es muy difícil que no se dé, porque están muy cerca cromosómicamente unas de otras. Hasta aquí, muchachos, ¿cómo va? Bien, Perfecto, súper. Vamos a dejar introducido el siguiente tema, que es muy interesante, nos quedan 5 minutos, que se conoce como herencia ligada al sexo. Pasa lo siguiente, insisto, esto es para introducir el tema. Quiero mi pantallita en realidad, más que esta cosa. Recordemos que los humanos tenemos 46 cromosomas en 23 pares. La verdad de las cosas es que esos 23 pares, hay uno que es dispar. Hay 22 pares que se llaman autosomas. ¿Qué son los autosomas? Simple, aquellos que no son cromosomas sexuales. Porque nosotros tenemos un par de cromosomas sexuales. Y esto hace una diferencia importantísima. ¿Sabes por qué? Porque mira, pasa lo siguiente. Las mujeres, y permítame hablar de hembras, porque esto es compartido con muchos otros mamíferos. ¿Ya? Las hembras son en su par sexual XX. Es decir, son diploides en su par sexual. Los machos, en nuestro par sexual, somos XY. ¿Qué pasa entonces?
cuando hablemos de herencia ligada al sexo, nosotros vamos a ver que hay ciertas condiciones, una que es conocida es el daltonismo, ¿ya? Que están presentes en el cromosoma X. Entonces pensemos, por ejemplo, que la D mayúscula es normal y la D minúscula es daltonismo. Una mujer que tuviese esta condición que estoy dibujando yo, ¿sería daltónica? No. No, no sería daltónica porque tiene el alelo normal, que es dominante. Como ese alelo es dominante, a pesar de que esta mujer tiene esa condición, no es daltónica. Un hombre en esa condición, ¿es daltónico? Sí. Sí, porque en ese sentido los hombres no tenemos una segunda opinión. En el caso de las mujeres es posible una segunda opinión porque tienen dos cromosomas X. En el caso de los hombres, al no haber otro cromosoma X, basta con que el cromosoma X que nosotros tenemos tenga, por ejemplo, una condición recesiva para que nosotros la expresemos. Ahora bien, pensemos en otra cosita. Cuando una mujer fabrica sus gametos, ¿cuál cromosoma sexual llevan siempre los gametos de una mujer? Recordemos que ese es el par de cromosomas sexuales. La D mayúscula. No, no, no. No, más que las D. Hablando solamente en términos de X y de Y. Solo tiene X. Solo tiene X, por lo tanto, perfecto, Sofía. Las mujeres solamente pueden transmitir el cromosoma X. Los hombres, en cambio, transmitimos el cromosoma X y el cromosoma Y. Por esa razón, un hombre puede garantizar que recibió el cromosoma Y de su padre y el cromosoma X lo recibió de su madre. ¿Ya? Entonces, este joven, esta persona que es daltónica, recibió necesariamente el daltonismo de la mano de su madre, no de su padre, porque el padre le entrega el cromosoma Y. Bueno, por eso se llama herencia ligada a X, pero ese tema lo vamos a hablar ya la clase siguiente, ¿vale? Bien, muchachos, vámonos al Moodle. Ya, estamos justo en la hora, dígame. ¿Pero qué entra en el contexto? No me acuerdo nada de la clase pasada. Entra lo muy básico. Métase al Moodle. Confía en usted. Adiós. Tenga confianza, está fácil. Vamos, entonces, ahí está, dice 27 de agosto, 27 de agosto, quiz 2, Digrismo y Mendel. ¿Ya? No me llega, no está todavía la hora. El día 27 de agosto debería estar abierto. ¿Alguien se pudo meter ya? Ah, sí, ahí está.